Antes que nada, darle la bienvenida a este ya tercer curso del año. Y bueno, vamos a empezar el curso de hoy, o el curso que vamos a tocar es Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a la Ley 29783. ¿Cuál es el objetivo del curso? Pues el objetivo es proporcionar los conocimientos básicos sobre los conceptos y requisitos relacionados a la seguridad. Todo esto enmarcado en la ley 29783, que es la ley madre del servicio en el trabajo en el Perú, y su reglamento 005-2012, y las modificatorias que esta ley tenga. Y bien, acabo de mencionar que la ley 29783 es la ley matriz del- de la seguridad y salud en el trabajo. Pues de esta se derivan diferentes normas de seguridad con diferentes temas a tratar. Por ejemplo, tenemos la 05-2012, que es el reglamento de la ley. Tenemos la RM 148-2012, que pues son las guías y formatos referenciales para el proceso de elección de representantes de los trabajadores ante el comité. Tenemos la RM 050, que son los formatos referenciales que contemplan información y los registros obligatorios del sistema de trabajo. La RM 085, que es el sistema simplificado para MIPES. Tenemos la 14-2013, que es el reglamento de auditores. Tenemos la RM 705, que es una norma básica de ergonomía, la 06-2014, que es una modificatoria del reglamento 005, y la ley 30-22-2, que pues es una modificatoria de la 29-108. Ojo, vamos a aclarar acá como modificatoria y no como derogatoria. ¿Ok? La ley sigue siendo principalmente la 29-183. La ley 30-22 es aquella que modifica ciertos artículos o ciertos parámetros de esta. La ley tiene como base o como eje de la pirámide, vamos a así decirlo, principios. Ya mucho hemos hablado de los principios a lo largo de este tiempo, o muchos les han hablado de los principios. Actualmente son 9 principios, que mantienen números, son 9 principios, de los cuales los voy a listar. Los demás detalles, o de repente un poco más allá, un poco más textual, lo van a poder encontrar en el archivo que está subido a la plataforma para que lo puedan descargar de igual manera y sea un material de apoyo para ustedes, para pues el refuerzo y lectura para la evaluación, ¿no? El primer principio es el de prevención, que es donde el empleador garantiza los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y bienestar de los trabajadores. ¿Ok? Luego viene el principio de responsabilidad, que es donde el empleador asume las implicancias económicas legales de cualquier o otro tipo de implicancias a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufre un trabajador. El principio de cooperación es el principio que nos indica que tanto el Estado como los empleadores y los trabajadores y las organizaciones sindicales de estos, pues establecen maneras de coordinar, establecen mecanismos de cooperación para que puedan, pues, trabajar de la mano, ¿no? En lo que es seguridad y salud. El cuarto es el principio de información y capacitación. El quinto es el principio de gestión integral, perdón, ¿no? Que es donde el empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y salud del trabajo a la gestión general de la empresa. Hubo un momento en el que las empresas asumían o tenían la noción y el esquema de que la seguridad y salud del trabajo era un tema muy diferente a el resto de gestión. Por ejemplo, al resto de gestión. Una gestión como la contabilidad, como la administración, logística, entre otros, ¿no? Pero el principio de gestión integral hace que esta seguridad sea parte de todo, no sea un ente separado, sino forma parte de la gestión global de la empresa. El sexto es el principio literal de la salud. Luego viene el principio de consulta y participación, desde donde se promueven los mecanismos para que tanto los trabajadores, las organizaciones sindicales u otros, ¿no? Puedan, pues, justamente eso, hacer consultas o participar o interactuar en base al sistema de gestión de su trabajo, ¿no?
El octavo es el principio de primacía de la realidad, donde dice que de existir discrepancia entre el soporte documental y la realidad, se tomará como referencia lo real. Y el noveno es el principio de protección. Nos dice que los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física, mental y socialmente en forma continua. Dichas condiciones deben responder a que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable y que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores. ¿No? Como habíamos hablado en los principios, vamos a listarlos nuevamente, ¿ok? Hablamos del principio de prevención, responsabilidad, cooperación, información, capacitación, gestión integral de la salud, participación en consulta, primacía de la realidad y por último, protección. Todo tiene un porqué, todo tiene un objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ley? Pues el principal objetivo es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Y como finalidad tiene prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del trabajador. El Estado tiene un rol fiscalizador y de control. Los empleadores tienen el deber de prevención. Los trabajadores y sus representantes tienen el deber de participar en esta gestión de seguridad. ¿Hasta dónde abarca? ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la ley? Pues literalmente todo. Actividad privada, sector público, trabajadores por cuenta propia y de todos los sectores económicos y de servicios, tanto empleadores como trabajadores. Si habíamos dicho que la ley tiene como principal punto abarcar el todo, tanto trabajadores como del sector público, del sector privado, el Estado, ¿sí? Tenemos que entender que también hay ciertas normas que son específicas para diferentes sectores, ¿no? Y esto es, por ejemplo, el sector construcción tiene una norma propia, ¿no? Que es la G050. Electricidad, la M161, ¿no? Minería, la 055, pesca tiene la 010, hidrocarburos la 043 y la industria la 42F. Son normas que si bien son específicas para su sector, siempre responden a los principios y a la misma base que la ley 29783. La ley 29783 pues trabaja o se refuerza en un marco que tenemos o que entendemos como el ciclo de Deming, ¿no? O el ciclo de mejora continua, que se basa en 4 etapas, ¿no? Actuar, planificar, hacer y verificar. Nosotros planificamos, vemos qué queremos hacer. Es algo parte de nuestro día a día. Cuando tú entras a tu trabajo, tú planificas qué vas a hacer durante el día. Cuando vas a tu casa, planificas qué vas a hacer durante el día. Bien, ya lo planificaste, ahora te toca hacerlo. Una vez que ya lo hayas hecho, ¿no? Pues te toca verificar que hayas cumplido con todo lo que planificaste. Y si en la verificación sale pues que no se cumplió, que no se pudo cumplir, pues entraremos a una etapa, una cuarta etapa de actuación, en la cual tú como dirección deberás planificar qué acciones vas a tener para poder responder a lo que no se logró hacer en la anterior. ¿Okay? En la imagen pueden ver diferentes apartados de norma que involucran a este ciclo de Deming, ¿no? Como es la planificación, el hacer, el verificar y el actuar. La ley también nos dice que todos los participantes del ámbito de la ley tienen diferentes cosas pendientes. Vamos a hablar como responsabilidades del empleador, ¿no? Que implemente el sistema de gestión, cumple las normas, fomenta la cultura de prevención, que es el objetivo principal, el objetivo de la ley 29883, tiene un compromiso visible, trabaja con mecanismos adecuados de participación activa de los trabajadores y pues elimina peligros, riesgos y trata los controles.
¿Qué más? Pues hablamos de que el empleador asume liderazgo, de que puede delegar funciones, de que define requisitos de competencia, junta, da las recomendaciones de seguridad a los trabajadores, capacita a los trabajadores también. La ley te establece que como mínimo el trabajador tiene que ser capacitado 4 veces al año. Que se dan cuenta, en Ferrocarril trabajamos con una capacitación mensual, aproximadamente. Nosotros nos hemos comprometido a dar 11 capacitaciones en nuestro acuerdo que se merite para poder difundir una mayor cultura frente a los trabajadores. Cuando hablamos de gestión, siempre vamos a hablar de algo bastante claro, ¿no? Hablamos siempre de una política como primer paso. Pero, ¿qué es la política? ¿Qué decimos o a qué nos referimos cuando hablamos de una política? Pues la política son todos los compromisos que el empleador asume para con los trabajadores respecto en materia del sistema de gestión que deseamos, ¿no? Si hablamos de seguridad, son los compromisos de seguridad. Si hablamos de medio ambiente, los compromisos de medio ambiente. ¿Ok? El empleador consulta a los trabajadores y sus representantes y expone por escrito la política. ¿Qué características tiene esta política? Pues es específica, es apropiada a la naturaleza de la empresa, es concisa y clara, está firmada por el empleador y tiene que ser difundida y ser accesible a los demás o a las partes interesadas. Adicional a eso, es actualizada y siempre está a disposición en de los que la requieran, ¿no? ¿Qué obligaciones tiene el empleador? Pues garantiza la responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la organización. Define y comunica a los trabajadores que y per se están relacionados a su puesto, ¿no? Dispone de una supervisión efectiva, promueve la cooperación y comunicación entre el personal, cumple los principios del sistema de gestión en base al artículo 18 de la ley. Establece y aplica y evalúa una política y un programa en materia de seguridad en el trabajo. Adopta disposiciones efectivas para y promueve la seguridad en el trabajo. En lo que respecta a identificación y eliminación de peligros y riesgos. Establece programas de prevención y promoción de la salud. Adopta medidas efectivas que garanticen la participación de trabajadores y sus representantes. ¿Qué otras obligaciones existen para el empleador, ¿no? Dice que establece, aplica y evalúa una política, adopta disposiciones para identificar y eliminar los peligros y riesgos, establece programas de prevención y promoción de la salud, adopta medidas que garanticen la participación, proporciona recursos adecuados para garantizar que las personas responsables del seguridad en el trabajo, el comité supervisor, cumplan con los planes y programas preventivos. Siempre hay algo que uno tiene que mostrar para que vean que sí hay algo, que sí existe. Para este caso, que los documentos que la ley exige que sean exhibidos son la política y los objetivos, el reglamento, el IPER y sus medidas de control, el mapa de riesgos, la planificación de la actividad preventiva y el programa anual de seguridad y salud del trabajo. Registros obligatorios. Hay registros que sí o sí la empresa tiene que implementar. De repente implementas uno más, algunos menos, pero sí o sí los obligatorios son los siguientes. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes. Registro de exámenes médicos ocupacionales, registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. Registro de inspecciones internas, registro de estadísticas, registro de equipos de seguridad, registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia, y por último los registros de auditoría. Todos estos los podemos encontrar en la RN 050-2003, ¿no? Ahora, pero ustedes me dirán, ¿toda la vida voy a tener la información guardada? ¿Se guarda toda la vida? No, también hay tiempos, ¿no? Las enfermedades ocupacionales tienen un tiempo de conservación de 20 años. Significa que estando en el 2023, aún deben haber registros, por ejemplo, de enfermedades ocupacionales del 2004.
del 2003, pero del 2002 ya no están obligados a. Los registros de accidentes de trabajo y accidentes peligrosos tienen un tiempo de conservación de 10 años y otros registros tienen 5 años. Cuando hablamos de registros y tiempos, también hablamos de si son registros que son activos o registros que ya son pasivos. Pues, ¿cuáles son los activos? Son aquellos que tienen hasta 12 meses atrás, ¿no? Los últimos 12 meses. Por el contrario, los registros pasivos son aquellos que ya tienen 12 meses. Como ya tienen 12 meses, ya proceden a ingresar al tiempo que hablábamos hace un momento, ¿no? Si son cualquier otro registro de 5 años, pero si son de accidentes 10, si son de enfermedades, 20 años. Cuando hablamos de la ley, sí o sí hablamos del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ok? Este se conforma regularmente por una parte de la empresa y una parte de los trabajadores. Es un comité paritario, tiene mitad y mitad. Un comité siempre va a tener un presidente, un secretario adicional a sus miembros. Y estas son las características justo de lo que hablábamos, ¿no? Los trabajadores son los que eligen a sus representantes. El empleador va a designar a sus propios representantes. ¿Ya? Tiene que haber un acta de constitución, instalación que se registra en el libro de actas. Tienen que estar los registros de acuerdos adoptados en el libro. No tiene que haber un distintivo en miembros de comité. Hablamos de requisitos, de vacancias o de otras características, ¿no? Es un comité paritario que tiene de 4 a 12 miembros, ¿no? Tiene mandatos entre 1 y 2 años. La convocatoria se hace desde la organización sindical mayor, ¿no? Para aquellas empresas que tienen menos de 20 años, menos de 20 trabajadores, perdón, no es necesario que implementen un comité, sino ellos implementan un supervisor de seguridad que es elegido por los mismos trabajadores y pues le funciones también dentro de la empresa. ¿Cuáles son los requisitos que alguien requiere para ser trabajador, para ser parte del comité, ser un supervisor de seguridad en el trabajo? Primero, requiere que sea trabajador de la planilla principal, ¿no? Tiene que tener como mínimo 18 años y de preferencia tener capacitaciones en temas de seguridad en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimientos de este tema. Funciones del Comité de Seguridad en el Trabajo: aprobar el programa anual de seguridad, aprobar el reglamento, investigar todos los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, hacer visitas de inspección periódicas, unirse mensualmente en forma ordinaria y en forma extraordinaria para analizar los accidentes graves o cuando las circunstancias lo exigen, ¿no? Regreso porque habíamos hablado de que una de las funciones del comité es aprobar el reglamento interno de seguridad. ¿Ok? El reglamento interno de seguridad es elaborado por el empleador y es aprobado por el comité de seguridad, que ya me hemos mencionado, un comité paritario. El comité es quien vigila el cumplimiento del reglamento adicional al empleador. Tiene una estructura mínima establecida por norma. El empleador debe comunicar a todos los trabajadores el reglamento interno de seguridad en el trabajo y sus modificatorias, ya sea por medio físico o digital. El reglamento interno es un documento donde establece las normas de la empresa en materia de seguridad en el trabajo y establece los derechos y obligaciones de los trabajadores para o en materia de seguridad y salud en el trabajo. Habíamos hablado también que uno de los principios de la seguridad en el trabajo nos menciona a la vigilancia ocupacional. Y para esto, las empresas están obligadas a hacer exámenes médicos ocupacionales, ¿no? La última que ha salido es la ley 3022-2, que modifican el artículo 49 de la ley 29783, donde nos dice que los exámenes deben de ser cada 2 años. Los trabajadores que no realicen actividades de alto riesgo, los exámenes de salida son facultativos y los trabajadores que sí realizan actividades de alto riesgo se realizan exámenes de ingreso periódicos y de retiro.
Según el artículo 101 del reglamento de la ley 2983, tiene que haber un examen preocupacional, que si bien no es obligatorio para las empresas que realizan actividades de alto riesgo, pues son obligatorias para los demás. Tiene un examen preocupacional con una validez de 2 años, y si el trabajador solicita examen de salida, debe hacerlo por escrito. Derechos y obligaciones de los empleadores. Es una obligación informar a los trabajadores a título grupal de las razones de los exámenes médicos. Es obligación informar a los trabajadores a título personal los resultados. Los resultados de los exámenes médicos son confidenciales y no pueden ser utilizados para ejercer discriminación alguna sobre los trabajadores. El enfoque de género y protección de las trabajadoras se considera que al estar estando en estado de gestación, tienen derecho a ser transferidas a otro puesto que no implique un riesgo de salud integral. Y las empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores que desarrollan obras de servicio en el centro de trabajo, o que en ocasiones de que trabajo correspondiente principal en caso de incumplimiento, la empresa principal es la responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que pudieran generarse. ¿Qué significa esto? Yo pertenezco a la empresa X y estoy trabajando dentro de la empresa Y. Si a mí como trabajador de la empresa X me pasa algo, la empresa Y también se hace responsable de esto, no, no solo la empresa. Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente de trabajo, enfermedad profesional u otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad, salud, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. Cuando habíamos hablado al comienzo nada más, habíamos dicho que la ley trabaja en base a un ciclo de Deming, un ciclo de mejora continua, ¿no? Pues justo ahora vamos a hablar de la etapa de evaluación para poder tener la planificación de mejoras. ¿Ok? Para esto, la ley establece un sistema de auditorías. La ley establece que a partir del 1 de enero del 2015, las auditorías al sistema de gestión son obligatorias, ¿no? Y las auditorías sirven para comprobar que el sistema de gestión ha sido aplicado adecuado y eficaz. La auditoría se realiza por auditores independientes, auditores que no tienen nada que ver con la empresa. Permiten la mejora continua del sistema de gestión y deben ser registrados. Mucho se habla del registro de auditores MTC. Pues estos auditores, estas personas que han sido validadas por el por el ministerio para fungir de auditores, pues son auditores que no tienen nada que ver con la empresa, no están relacionados directamente en ningún sentido, para así poder demostrar la confiabilidad de de los resultados. En la consulta sobre la selección del auditor y en todas las fases de la auditoría, incluido el análisis de los resultados, se requiere la participación de los trabajadores y de sus representantes. Las inspecciones internas en todas las áreas o ambientes del son obligatorias, con el objetivo de llegar a determinar los actos subestándares y condiciones subestándares. Tiene por finalidad prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades. ¿No? Una inspección se da de manera específica. Voy a inspeccionar, por ejemplo, estamos en Chosica, voy a inspeccionar el taller de locomotoras para buscar condiciones inseguras. Es inseguro. En investigación de accidentes de trabajo participa el empleador, los representantes de organizaciones sindicales o trabajadores. Los resultados se comunican a la autoridad administrativa. En el accidente de trabajo mortales participa la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Y se debe determinar las causas inmediatas y básicas, ¿no? De igual manera, aplicar medidas correctivas de ser necesario.
La dirección de la empresa debe revisar y tomar acciones de los aspectos más relevantes del sistema de gestión. La última parte del ciclo de Deming, como ya habíamos mencionado, pues es la revisión por la dirección, ¿no? La dirección de la empresa debe revisar y tomar acciones de los aspectos más relevantes del sistema de gestión relacionados a los objetivos, los resultados de las actividades de hiper, los resultados de la supervisión o la medición de la eficiencia, ¿no? La investigación de accidentes, los resultados recomendados de las auditorías, las recomendaciones del comité o del supervisor, ¿no? Los cambios en las normas legales, los resultados de las inspecciones de trabajo y los acuerdos convencionales y actas de trabajo. No solo es el empleador quien tiene responsabilidades y obligaciones, también las tiene el trabajador. Las principales responsabilidades tiene como cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del de los programas de seguridad en el trabajo, ¿no? El uso adecuado de instrumentos, materiales, EPPs, no operar maquinaria y equipo para los cuales no son autorizados, cooperar y participar en el proceso de investigación, someterse a los exámenes médicos que están obligados por norma, participar en programas de capacitación y actividades destinados a ellos, reportar inmediatamente a representantes o de seguridad los accidentes, incidentes, enfermedades y ocupación. Cualquiera sea su modalidad de contratación, tiene derecho al mismo nivel de protección en materia de SST, transferidos a bordo a otros puestos de trabajo motivados por razones de sin menoscabar sus derechos. Tiene derecho a examinar factores de riesgo, participar en la identificación de peligros y riesgos y participar en la función sancionadora del Reglamento Interno de Salud del Trabajo. Hay un punto importante que se da recién a partir de la ley 3022-2, como les menciono, es una ley que no deroga, pero sí modifica la ley 29783, en la cual nos dice como cuarta disposición complementaria, el que deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad en el trabajo y estando legalmente obligado y habiendo sido notificado previamente por la autoridad competente por no optar las medidas previstas en estas y como consecuencia directa de dicha observancia, ponga en peligro inminente la vida y salud o integridad física de sus trabajadores, está reprimido con una pena privativa de libertad no menor a 1 ni mayor a 4 años. Y por esta inobservancia se da que llega a causar la muerte del trabajador, la pena privativa de la libertad no será menor de 4 años ni mayor de 8 en caso de muerte, y no menor de 3 ni mayor de 6 en caso de lesión de muerte. Pero todo esto es tema del empleador. No. Se excluye la responsabilidad penal cuando la muerte o lesiones graves son producto de la observancia de las normas por parte del trabajador. Señores, si todo determina que este, estar en el andén o estar a cierta altura requiere que estés posicionado con un punto de anclaje, con un arnés, con un amortiguador de caída, de ser necesario, pero tú, sabiendo que están obligados obligados a cumplir con estas directivas, no lo hace, pues esto exime al empleador de responsabilidad, dándosela pues al trabajador. Eso es todo, muchas gracias. Nos estamos viendo el miércoles para las sesiones y nada, mucho gusto de haber estado con ustedes en este pequeño video.